Hola, muy buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a los asistentes por haber encontrado tiempo para uniros a este webinar. Soy José Manuel Tamarí, responsable de ventas de la empresa WM Bloss, distribuidora de material y tecnología puntera para oftalmología en España desde hace más de 65 años. Tenemos con nosotros también a Stephanie, directora de ventas y de marketing de la empresa ODOS, fabricante del Navilás, que estará un poco llevando el control del webinar para que no tengamos ningún problema a lo largo del mismo. Hola, Steffi, no sé si se te ve. Hola, buenas tardes y que disfruten el webinar. Bueno, Tengo el honor de moderar este webinar Navegando en la Retina, que trata sobre el innovador láser Navilás y cómo rompe los esquemas de lo que conocíamos como tratamiento láser hasta ahora y nos abre las puertas a rehacer las pautas descritas mediante un método más fiable, reproducible y documentable. Bueno, el webinar lo impartirá el doctor Javier Montero Hernández, médico adjunto del Hospital General de Valencia, es especialista en demanda sudativa, trastornos vasculares de la retina y enfermedades paquicoloideas. El doctor Montero desarrolló su formación en la Universidad de Valencia, especializándose en oftalmología en el Hospital General de Valencia, y continuó ampliando sus conocimientos en diversas localizaciones, como en el Ocular Oncology de Wills Eye Hospital en Filadelfia, con el doctor Shields, sobre retina médica y quirúrgica en Bremen, Alemania, con el doctor Luke, y en la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, con el doctor Pulido. Muchas gracias, doctor Montero, por tu tiempo y por tu pasión en preparar este webinar. Nada, gracias a vosotros. Antes de dar paso a la presentación del webinar, digamos, a la presentación del doctor Javier Montero, voy a explicar porque al finalizar su presentación tendremos la parte abierta de preguntas y respuestas. Entonces, os explico brevemente cómo funciona la aplicación estando en el ordenador o en un dispositivo móvil para que podáis formular las preguntas. La opción más fácil es, para evitar problemas con los micrófonos, es que activemos, que escribáis la pregunta, nosotros recibimos la pregunta y se la formulamos al doctor y la escribimos. Pero si no obstante, si alguien necesita o quiere pasar al directo, puede solicitarlo. Entonces, para ello, bueno, tenéis un panel de control en el que hay una flechita, a veces os queda oculto, hay una flechita en la que podéis abrirlo y ahí obtendréis, veréis que podéis solicitar que se os quite, o sea, se active el micrófono o bien la sección de preguntas para que podáis formular vuestra pregunta, no la enviéis y nosotros se la pasamos al doctor. Si estáis desde un dispositivo móvil, también abajo en la parte inferior tendréis un símbolo de interrogante en el cual podéis abrir la opción de preguntas. Bueno, sin más retrasos, le vamos a dar paso a compartir la pantalla del doctor y pasamos a ver su presentación. Fenómeno. Muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla viendo esta presentación. Muchas gracias al equipo de ODOS por permitirme realizar esta sesión con la que he disfrutado mucho y a José Manuel Tamarit por confiar en nosotros también, tanto para tener el equipo como para elaborar esta demostración. Déjame un segundito. Y bueno, la agenda de la sesión sería esta breve introducción. Luego pasaré a hacer una descripción mediante un vídeo en la que me encuentro con el equipo y explicaré en qué consisten las dos versiones que tenemos del Navilas, la versión Pro y la versión Prime. Y comentaré pues los dos tipos de láser fundamentalmente en los que nos vamos a encontrar con el Navilas, con el láser subumbral y con la fotocoagulación láser. Y veremos unos vídeos en los que aplicamos el Navilas tanto para el láser focal como para panfotocoagulaciones y el láser subumbral. Y concluiremos con unas conclusiones. Estos son my financial disclosures. Y bueno, como ya me ha presentado José Manuel, pues sabéis que trabajo en el Hospital General de Valencia junto con el doctor Cervera y hemos tenido la oportunidad de disfrutar de este magnífico láser del Navilas estos últimos 2-3 meses y ha sido genial. La verdad es que ha sido una experiencia muy diferente
Pues cuando me surgió la idea de poder hacer este webinar, pues me parecía interesante para poder mostrar qué otras aplicaciones tiene y cómo tan diferente se utiliza este láser, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Ahora voy a comenzar con este vídeo en el que me encuentro con el Navilas y os explicaré un poco las dos versiones que tenemos del Navilas. Os dejo con el vídeo. Bienvenidos a todos a este webinar sobre el Navilas, navegando en la retina. Bueno, pues voy a presentaros el Navilas y he tenido la suerte de poder disfrutar de él durante estos últimos meses y la verdad es que te cambia el concepto de tratamiento, no solamente en cómo lo aplicas, sino incluso en nuevas aplicaciones terapéuticas que o habías abandonado o no habías empezado a utilizar, ¿no? En concreto, quiero que conozcáis que tenemos dos tipos de Navilas, tenemos la versión Pro y la versión Prime. La versión Pro es la versión de contacto, se utiliza pues como convencionalmente hacemos el láser, con una panfundoscópica o la que nos guste utilizar. Luego tú en el aparato especificas qué tipo de lente vas a utilizar con la aplicación del láser, pero no te exime de que en un futuro tú puedas ir actualizando y comprando los módulos para transformarte en la versión Prime. ¿Qué te aporta la versión Prime? La versión Prime lo que te aporta es trabajar con el no contacto. Tenemos dos tipos de lentes. En este Pack Comfort es la lente de 55 grados para trabajar sobre polo posterior, tanto en láser focales como en subumbrales, repito, de no contacto, y un láser y una lente para láser periférico, que llegarías a unos 160 grados. Y luego ya pues puedes jugar versionando con el paciente para llegar incluso más en extrema periferia. ¿Qué más tiene la versión Prime? La versión Prime tiene la posibilidad de trabajar con infrarrojo. ¿Eso qué quiere decir? Pues todos estamos acostumbrados a trabajar en las OCTs con infrarrojo y vemos que el paciente pues no le molesta. Entonces puedes trabajar y planificar con el paciente en directo sin necesidad de estar deslumbrando al paciente durante el tratamiento. Y además, la versión Prime tiene la posibilidad de poder coger imágenes de otros dispositivos, otros angiógrafos, retinógrafos y poder importarlos a tu Navilas, en el que directamente te hace una captación de los puntos de referencia, o puedes tú directamente también clicarle para ver, lo veremos en los casos clínicos que voy a mostrar más adelante, para cuadrar las imágenes y ofrecer la mayor precisión en el tratamiento. Ahora voy a mostraros muy brevemente cómo se planifica una sesión de láser. Aquí tendríamos una imagen que hemos capturado del paciente, es como una lámpara de hendidura normal, nos acercamos, tomamos una imagen, aquí tendríamos la imagen y sobre esta imagen podemos trabajar. El paciente puede reclinarse hacia atrás, podéis sacarlo de la sala, vais a trabajar sobre esta imagen primero. Esta es una lesión vascular aneurismática que ha producido aquí un exudado, un circinado que amenaza la mácula. Entonces, lo primero que solemos hacer es pedirle al aparato que vamos a señalizar, pues habitualmente ponemos dos señales de caution donde no queremos que bajo ningún concepto impacte el láser, sería la mácula y el nervio, por ejemplo. Podemos ampliar o poner más si nos hacen falta. Y a continuación indicaríamos qué tipo de láser vamos a utilizar. En este caso, como es una lesión vascular de gran tamaño, podemos hacer zoom. Vamos a utilizar un spot de 200 micras sin espaciado y pues podemos empezar con una potencia de 100 y una duración de 100 milisegundos. Dibujamos con el dedo, podemos hacerlo lo amplio que queramos, ¿vale? Luego, de la misma manera, podemos, si nos hemos pasado, queremos evitar algún vaso, podemos delimitar nuestro láser a la zona de tratamiento deseado. Como veis, es bastante intuitivo, es bastante sencillo y ya tendríamos el láser preparado. Encenderíamos o activaríamos el láser y solo quedaría que el paciente se acercara. Como hemos dicho, trabajaríamos con el infrarrojo, el aparato detectaría el tracker de los vasos y podríamos empezar a disparar. Bueno, pues ahora más adelante tendremos algunos vídeos demostrativos en los que veremos cómo se aplica en directo. Vamos a hablar de los dos tipos de láser que hemos comentado, el subumbral. El subumbral es un láser pulsado en el que producimos cierta activación térmica, pero sin dañar los fotorreceptores. Eso lo que implica es que podremos utilizarlo para tratamientos incluso subfoveales o para tratamientos en los que tengamos una exudación difusa a nivel perimacular sin riesgo de dañar la retina.
Las dos aplicaciones fundamentales del subumbral sería la corioretinopatía central serosa crónica y el edema macular diabético. Yo he tenido oportunidad de utilizarlo principalmente en la corioretinopatía central serosa crónica. Actualmente, o hasta el momento, yo utilizaba la terapia fotodinámica. Somos un centro, además, de referencia para la terapia fotodinámica. Y con la llegada del láser subumbral, pues hemos visto, ¿no? Y si las comparamos, ¿qué problemas y qué ventajas tendríamos? Pues en primer lugar, es verdad que todos estamos un poco en esta alerta de falta de disponibilidad en ocasiones de la medicación del Bisudine. Tenemos a veces, escasean a nivel nacional y en otros países también la presencia de estos aparatos de terapia fotodinámica, con lo cual digamos que están como disminuyendo su presencia en nuestras clínicas cuando es una patología que es la cuarta causa más frecuente de edema macular en pacientes además jóvenes. Sabemos que son edades que frecuentan por los 40 años, la cuarta década de edad, y no es un poco la incidencia en nuestras consultas. Por tanto, es una patología frecuente y de la que no disponemos muchas herramientas terapéuticas. Yo encuentro que es un tratamiento que además es menos agresiva con la retina. Sabemos que son unos tratamientos que actúan a nivel subumbral y sabemos que son pacientes que probablemente van a poder necesitar más de un tratamiento, y eso a mí me incomoda a la hora de plantear la terapia fotodinámica, sobre todo en zonas subfoveales, o cuando me planteo repetir más de una terapia fotodinámica, porque son pacientes jóvenes y no sé cómo de adverso será el repetir numerosos tratamientos en pacientes que tienen pues muchos años por delante, ¿no? El tema económico, pues sabemos que el Bisudine pues tiene un coste elevado, y el láser subumbral, una vez adquirido, pues podemos repetirlo con prácticamente apenas coste. Lo que iría a favor de la terapia fotodinámica sería pues que obviamente tenemos más estudios y mayor seguimiento a largo plazo de su eficacia. Yo de todas maneras me gustaría destacar que no todos los trabajos y estudios que conocéis en los que se han comparado el láser subumbral con la terapia fotodinámica utilizan el Navilas. El Navilas lo que te aporta es esta fiabilidad de los disparos, de saber con qué potencia has tratado al paciente, dónde lo has tratado y cómo de exacto ha sido tu tratamiento. Y esto es fundamental a la hora de poder perfeccionar, porque yo creo que todavía estamos muy por debajo del potencial en resultados del láser subumbral, porque estamos, digamos, ajustando nuestro tratamiento a estas patologías. Y el Navilas, con este tipo de report y de acumulación de datos y de precisión en su utilización, nos va a ayudar a mejorarlo, ¿no? A mejorar estos resultados. Os voy a enseñar una corioretinopatía central serosa en la que vamos a ver cómo se utiliza y cómo lo regulamos todos los parámetros. Este es un varón de 35 años. Vemos ese desprendimiento seroso que afecta a la mácula. Ahí vemos en el verde indocianina un hotspot. Vemos un desprendimiento sensorial de la retina, en el que ya tenía más de un año de duración. Y esto sería nuestra imagen con el Navilas cuando capturamos esta retinografía a color del paciente, y esto sería cuando importamos la imagen del verde indocianina sobre nuestro Navilas, y lo que vamos a hacer es que vamos a alinear a nuestra imagen de importación del verde indocianina con la retinografía color del Navilas. Esto lo puede hacer de forma automática, o podemos, si queremos confirmar con exactitud que nos encontramos con una alineación correcta, podemos, como estáis viendo en el vídeo, marcar puntos de referencia con el ratón, fundamentalmente pues buscando puntos de cruce de vasos, y entonces ya tenemos perfectamente alineado el verde indocianina con el color.
A continuación, lo que hacemos es el titrado, el titrate. El titrate en lo que consiste es el buscar la cantidad o el nivel de potencia del láser con el que conseguimos una tenue blanqueamiento de la retina, ¿no? Un blanqueamiento tenue sobre la retina del paciente. Para eso nos vamos a una zona plana de la retina y vamos aumentando progresivamente la potencia del spot del láser. Por ejemplo, ahora vemos que nos encontramos a 900 milivatios, siempre trabajando en el milipulso de 5% y vamos capturando imágenes con el Navilas y vemos que efectivamente cuando pasamos a la potencia de 1000 milivatios se produce un blanqueamiento tenue de la retina. Esa sería nuestra potencia de titrado. A continuación, lo que hacemos, y como veremos en el vídeo, es actuar para minimizar el daño. Lo que hacemos es reducir a un 30 o a un 50% de esa potencia del titrado. Cuando aplicamos el láser sobre la zona del punto de fuga, lo que veremos será este report en el que nos especifica cuántos disparos hemos utilizado y la potencia con la que hemos tratado al paciente y la localización, con lo cual podremos repetirla más adelante si es necesario. En concreto, en la zona de la fuga, pues hemos utilizado esta potencia y este tamaño de spot. Aquí vemos ahora en una imagen en vivo en el que vamos a tratar a este paciente con otro láser, de un láser subumbral por una corioretinopatía central serosa. Aquí hemos obtenido un blanqueamiento también a unos 1000 milivatios y nos vamos a ir a una potencia de un 30% para actuar con una potencia subumbral y no producir ningún daño visible en la retina. El láser subumbral lo que permite es actuar sobre la retina produciendo esta estimulación y sin dañarla. Por lo tanto, si hemos tenido un blanqueamiento con 1000 milivatios, aquí nos vamos a ir a una potencia de 320. Vemos que el paciente se encuentra apoyado. Si utilizamos una lente de no contacto, no produce ningún dolor y ya hemos realizado el tratamiento deseado y concluimos tomando una imagen final de la retina en la que no debemos observar ningún daño. A continuación veremos o repasaremos la otra utilidad que tiene el láser, que sería la fotocoagulación de la retina. Esta fotocoagulación la podemos utilizar, pues, como hacemos de forma convencional, para tratar las isquemias que podemos tener en la retinopatía diabética, en las oclusiones venosas. Podemos utilizarlo para realizar láser focal sobre lesiones vasculares de la retina, como pueden ser micro o macroaneurismas, vasos eferentes, aferentes, y pues lo que tenemos en nuestro día a día en la consulta, como son lesiones reumatógenas, desgarros o agujeros. ¿Qué ventajas tendríamos a la hora de comparar este láser con un láser convencional en tratamientos como la fotocoagulación retiniana, ¿no? Bueno, para mí ha sido un cambio increíble el uso del no contacto, como acabáis de ver en el vídeo, de que el paciente no estemos aplicándole la lente de contacto, que la puedes utilizar, pero el poder, en la mayoría de casos, si no quieres no utilizarla, la verdad es que es de una comodidad absoluta. Y luego, aún así, tenemos pacientes que sabemos que ponerle la lente de contacto es muy complicado y en este tipo de láser, pues como además es indoloro, pues te lo hace mucho más fácil. El trabajar con el infrared, todos habéis utilizado OCTs en las que trabajas con el infrared y no molesta nada. Entonces te permite estar viendo la retina en directo sin producirle ningún tipo de molestia al paciente y es muy cómodo. Y luego es fundamental, yo creo, el hecho de que te guarde los informes exactos del láser que le has hecho al paciente. Todos sabemos que cuando estamos haciendo una panfotocoagulación a un paciente, pues a veces cuesta de ver exactamente los límites de qué zonas trataste, qué zonas no, porque a veces no te marcó correctamente. Y este láser, como tú introduces los datos del paciente, pues de visita a visita el láser, cuando tú
vuelves a tomar la imagen del paciente, te indica qué zonas has tratado en las últimas sesiones y puedes continuar de forma pues mucho más exacta la fotocoagulación. Y eso te ayuda pues fundamentalmente al tema de evitar solapamientos, ¿no? Del overlapping de los impactos. Obviamente la contra con respecto a otros láseres convencionales es que es un aparato de una electrónica avanzada y que tienes una curva de aprendizaje, pues no es ponerte la lente y empezar a disparar, sino que tienes que aprender a utilizar el panel de mandos para poder programar y realizar el láser. Aquí vemos, por ejemplo, un paciente que tiene una oclusión mixta de arteria y vena de la temporal superior y vemos que además tiene un penacho de neovasos sobre la arcada temporal superior. Vemos que tiene una hemorragia activa que está produciendo esta hemorragia subhialoidea. Vemos aquí en la angiografía fluoresceínica ese penacho, ese racimo de neovasos secundarios a la isquemia producida por esta oclusión mixta. Esta es la OCT angiografía de campo amplio en el que se perciben perfectamente los neovasos. Y vamos a ver cómo programamos esto en el Navilas. Pues lo que hemos hecho es importar esta imagen, le hemos importado un retinógrafo de campo amplio, la puedes importar nuestra consulta la hemos importado de todos los aparatos y no hemos tenido ningún problema. Importa la imagen, la cuadras con tu retinografía, esa imagen que veis en color es la retinografía que hemos tomado con el Navilas y ahí hemos utilizado el caution para evitar esas zonas de impacto. Y a continuación lo que vamos a hacer es, estamos determinando qué tamaño, veis que ahí arriba estoy determinando el tamaño del impacto que vamos a utilizar para fotocoagular esa retina isquémica y la potencia. Y una vez hemos determinado el tamaño del impacto y la potencia, pues podemos hacer zoom o no sobre la pantalla y empezamos a dibujar la zona que queremos fotocoagular. Puedes elegir, como en este caso, un pattern que es continuo. El hacerlo continuo, como estoy haciendo, lo que te permite es que con una sola pisada del láser, el láser comienza el láser de forma continua, no tienes que estar apretando el láser en cada disparo. Confirmamos con la angiografía que efectivamente estamos fotocoagulando la zona correcta. Si hay alguna zona que no nos gusta, cómo lo hemos planificado y queremos borrarla, pues podemos borrar aquellos impactos que no nos parezcan que estén adecuadamente sobre el paciente. Aquí ahora vemos cómo empezamos esto es en tiempo real, como el paciente ya se ha apoyado, podéis ver que se mueve y que parpadea, estamos sin lente de contacto y vemos que una vez hemos planificado y se apoya el paciente, el tratamiento es muy rápido. Esta es la imagen final. Como vemos, pues evitas el overlapping, queda mucho más ordenado. Y a continuación, este es Miguel Ortiz, es el residente de cuarto año, que también ha disfrutado mucho con el Navilas, también es un apasionado de la tecnología y como veremos a continuación nos ha preparado unos vídeos en los que nos muestra cómo las otras utilidades, como sería la fotoevaluación de los desgarros, de degeneraciones, la panfotocoagulación en pacientes diabéticos y veremos que es muy fácil de utilizar y muy efectivo. Este es un caso dramático, la verdad, con una oclusión de la arteria carótida, produciendo un síndrome isquémico ocular en ambos ojos, muy severo en el ojo derecho, como vemos en la imagen y en la angiografía prácticamente exangüe en el ojo derecho y con graves isquemias en el ojo izquierdo. Esta es el angiotac, la arteriografía, en la que se ve esa falta de perfusión. Y a continuación veremos en este vídeo en el que el propio doctor Ortiz nos va a explicar cómo se maneja el Navilas. Dentro vídeo. Vemos que los vasos están exangües, que la angiografía está totalmente
carente de flujo, vemos cómo programa los puntos de caution sobre los que no vamos a tratar. Estamos haciendo un impacto de 400 micras. Vemos en la parte superior del panel, tenemos los disparos que llevamos y los disparos que nos quedan por realizar para finalizar nuestro plan de tratamiento. Como veréis, en este caso estamos utilizando no la infrarred, sino que estamos utilizando la luz directa, que también se puede utilizar y la vemos útiles en casos de panretinofotocoagulaciones. A veces utilizamos también la luz normal. Como veis, vamos moviendo el joystick para poder enfocar las zonas que nos quedan por tratar. Y podemos continuar planificando. Ahora vamos a hacer la zona nasal, planificamos y seguimos realizando el láser. Una vez cogemos la dinámica de planificación, la verdad que luego el momento en el que procedes a impactar es mucho más rápido que el láser convencional. Ahora veremos cómo tratamos unas degeneraciones periféricas. Os paso con el vídeo. Para el que con más frecuencia usamos el sistema Navilas es para la realización de barreras láser sobre lesiones reumatógenas en retina. Sin necesidad de tener al paciente apoyado en el sistema más que unos segundos, podemos localizar la lesión, definir áreas de precaución y proyectar la triple barrera que queremos realizar. Una vez hecho esto, es realmente rápido, sencillo y seguro realizar el tratamiento. El sistema de tracking localiza los disparos que hemos planeado, localiza también las zonas de precaución y nosotros vamos supervisando el tratamiento mientras lo realizamos. Preferimos usar la luz visible para este proceso, puesto que podemos ir supervisando el blanqueamiento que producen nuestros impactos de láser y realizar ajustes de la potencia o del tiempo de exposición si es necesario. Con eso tenemos un tratamiento realizado realmente rápido, de una forma realmente cómoda para el paciente. Sin embargo, todos sabemos que no todos los pacientes nos ponen las cosas tan fáciles. Presentamos el caso de este paciente, que presenta unas lesiones más periféricas que la anterior y que, además, es incapaz de colocarse una lente de contacto para realizar el tratamiento. Afortunadamente, y usando los sistemas de lentes sin contactos del Navilas, podemos conseguir imágenes de la periferia retiniana que nos permiten planificar el tratamiento de estas degeneraciones. Durante el proceso de tratamiento, y si es posible, intentamos evitar el uso de la iluminación visible y manejarnos solamente con el infrarrojo, puesto que es menos molesto para el paciente. También, aunque toda la zona de la barrera no se encuentre dentro de la imagen, podemos indicarle al láser que comience por las zonas más accesibles y posteriormente dirigir la fijación del paciente para alcanzar otras zonas de la barrera. En el caso de la siguiente lesión, que es demasiado periférica para poder planificar una barrera completa, podemos planificar únicamente una barrera posterior. Una vez realizada la barrera posterior, podemos pasar al modo manual y completar la zona anterior de la degeneración, aunque el paciente adopte realmente posiciones poco ortodoxas para la realización del tratamiento. De esta forma tenemos un tratamiento completo sobre un paciente que posiblemente en otras circunstancias hubiera sido imposible tratar o tratar al menos de una forma completa. Y aquí vamos a ver cómo tratamos lesiones vasculares, exudativas, como estos microaneurismas, secundarios a las oclusiones venosas. Nos ha supuesto un salto de calidad enorme. Es en casos como el siguiente. Se trata de una trombosis antigua en la que, a pesar del tratamiento intravítero, tenemos un edema macular con exudación lipídica, que sabemos que proviene de estas lesiones, de estos secundarismos con microaneurismas que tenemos en la angiografía.
Estas lesiones son demasiado pequeñas y se encuentran demasiado cerca del área foveal como para ser accesibles por sistemas de láser no navegados. Gracias al sistema de importación de imágenes desde el angiógrafo del sistema Navilas, somos capaces de planificar tratamientos muy precisos y muy dirigidos sobre estas áreas patológicas que hubieran sido inaccesibles para otros sistemas láser. El sistema de tracking, el sistema de rastreado del aparato, localiza inmediatamente las lesiones con la paciente cómodamente apoyada en el aparato sin necesidad de una lente de contacto. Pero todavía no dispararemos. Como hemos dicho, estas lesiones se encuentran muy cerca del área foveal, por lo que definiremos una zona de precaución. En estas áreas de precaución, ni nosotros ni el sistema informático estaremos habilitados, aunque queramos, para hacer ningún tratamiento láser. Una vez hecho esto, definiremos la mínima potencia y exposición que genera un blanqueamiento suave sobre este área. De este modo probaremos en una zona adyacente potencias y exposiciones hasta que veamos que se produce el efecto deseado. El truco, el tip que podemos aportar es el de disminuir la iluminación de fondo y la potencia del flash, pues estos muchas veces enmascaran el blanqueamiento que ya se había producido con potencias inferiores, como vemos en la imagen. Una vez definido la potencia, el resto del procedimiento es realmente sencillo y cómodo de realizar, pues el sistema de algún modo persigue las lesiones, aunque la paciente realice pequeños movimientos oculares que usando otro sistema hubieran supuesto errar el disparo y fotocoagular un área sana o incluso la zona foveal. Y no es este el único caso de exudación lipídica secundaria a trombosis venosa tratada así que tenemos, puesto que la capacidad de planificar tratamientos sobre imágenes de angiografía, la definición de zonas de precaución y el tracking a la hora de hacer el tratamiento nos permite realizar este tratamiento con unos niveles de precisión y de seguridad inimaginables por nosotros hasta ahora. Bueno, como veréis, la verdad que la llegada de Navilas nos ha reabierto a veces el tratamiento de lesiones focales, como hemos visto en estas imágenes, porque te da esa tranquilidad, esa fiabilidad de realizar tratamientos sencillos, sin molestias y con unos datos y una seguridad muy buenos. Otra utilidad que hasta ahora yo no había experimentado del láser convencional es la que veremos en este caso. Este es un paciente en el que vemos esta lesión anaranjada en el polo posterior del ojo derecho y en el que en el verde indocianina nos muestra una lesión hipercianescente que se corresponde en la OCT con esa dilatación redondeada, que es una dilatación aneurismática, y era un paciente que yo seguía por una neovascularización paquicoroidea desde el 2017 y que ha desarrollado estos pólipos. Lo mismo ocurre en su ojo izquierdo, que en el 2017 únicamente vemos esa neovascularización tipo 1 y que ahora posteriormente en el verde indocianina vemos que ha desarrollado esas dilataciones polipoidales. Esta es la secuencia de imágenes. En el 2017 es la zona donde vamos en la actualidad a ver que se ha desarrollado ese pólipo. Esta es la imagen justo en enero del 2020 que vemos en la que apenas hay ningún cambio. Sin embargo, 6 meses más tarde acontece este levantamiento del epitelio pigmentario con esa dilatación aneurismática. No pasa nada, estamos acostumbrados a tratar estas lesiones polipoidales, le damos un tratamiento en Q4, 3 dosis y nos sorprende que realmente no mejora. Volvemos a aplicar otras 3 dosis más de anti-VEGF y vemos que realmente se produce un aumento sustancial, estamos con una dilatación aneurismática de gran tamaño. Repetimos el verde indocianina y efectivamente esa dilatación aneurismática ha crecido considerablemente. Y bueno, pues buscamos si fuera posible, dado que nos daba cierto respeto utilizar la terapia fotodinámica en una lesión vascular tan grande por riesgo de sangrado, y buscamos el posible vaso aferente de la lesión en el que podemos, gracias a la videoangiografía del verde indocianina, localizar ese posible vaso aferente y lo podemos localizar en la retinografía para un posible impacto con el Navilas. No obstante, como plan B, tenemos que la OCT angiografía nos mostraba un vaso bastante claro que nacía desde la neovascularización paquicoroidea hacia la lesión polipoidea. Y vemos que efectivamente se corresponde con ese pequeño vaso que nace en la parte inferior de esa dilatación aneurismática tan grande. Por tanto, importamos el verde indocianina, superponemos la imagen con nuestra foto del Navilas y realizamos la planificación del tratamiento sobre ese vaso aferente. Y esta es la imagen justo
tras el Navilas. Tengo un follow-up, obviamente, de corto plazo de este paciente, pero vemos que el vaso está cerrado. Vemos que la dilatación una semana más tarde está parecida, pero quizá con una consistencia diferente en su interior. No sé si quizá esté con una posible trombosis de esta dilatación polipoidea, una leve disminución del fluido subretiniano. Y bueno, es una aplicación que hasta el momento pues no había utilizado con el láser convencional. Hemos tenido oportunidad de utilizarlo con casos muy complicados, como por ejemplo esta paciente con un von Hippel-Lindau, con una discinesia muy avanzada, un temblor que dificultaba el láser convencional, ponerle la lente, aplicar el láser era imposible. Este es un tratamiento que habíamos hecho previamente, hace muchos años, sobre un hemangioma capilar retiniano inferior en su ojo derecho, y ahora en una de las revisiones vimos que comenzaba a aparecer este hemangioblastoma en la zona temporal superior. Pues gracias a la planificación sin contacto del Navilas y pese a la discinesia de la paciente se pudo fotocoagular sin problema este tumor de la retina. Hemos utilizado también en casos complicadísimos como este hemangioma capilar yuxtapapilar, en el que habíamos aplicado ya varias terapias fotodinámicas. Sabemos que estos tumores son de muy difícil tratamiento y lo que hicimos fue buscar en la videoangiografía el posible vaso aferente de la lesión y planificarlo en el Navilas buscando el tratamiento del vaso para intentar disminuir la exudación. Y simplemente para que veáis aplicaciones más cotidianas como en esta zona, en este paciente con esas áreas de isquemia y esta exudación por neovasos en las que nos tenemos que acercar tanto a nivel perimacular, como podemos perfectamente delimitar las zonas que no queremos tratar y las que sí queremos tratar y podemos realizarlo de manera mucho más segura y tranquila. Por tanto, las conclusiones para mí serían que, desde luego, yo creo que es el futuro del láser. Es un láser mucho más fiable, mucho más seguro que el convencional y me parece muy interesante que podamos trasladar, ¿no? Nuestros parámetros de tratamiento entre diferentes profesionales, intrapersonalmente también con el paciente, de una visita a otra. Sabemos que podemos aplicar exactamente el mismo tratamiento, sobre todo pensando en subumbrales, aumentando quizá un poquito más la potencia si vemos que no ha sido efectivo, pero le da una fiabilidad que hasta ahora el láser, sobre todo el subumbral, no tenía. Y bueno, quería daros las gracias a todos por haber estado aquí en el seminario, agradecer al equipo. Bueno, parece que se ha perdido el sonido del doctor Montero. Sí. Bueno, estaba en las conclusiones finales, los agradecimientos. Javi, no te oímos, ¿eh? Hola. Hola, José Manuel. Buenas. Bueno, muchas gracias y presentación increíble, la verdad. Me he quedado exhausto. Espero que la gente que asiste al congreso, al webinar, se haya quedado como yo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora viene la parte en la que todo el mundo puede participar. Podéis mandar vuestras preguntas. Os recuerdo cómo realizarlas. Recordad que bueno, lo más fácil es a través del chat. Podéis escribir. Si no veis el panel de control, en esta pestañita de aquí podéis abrirlo y una vez tenéis abierto el panel de control podréis ver la pestañita de preguntas y ahí podéis escribir vuestras preguntas y nos las enviáis. O si alguno se atreve y quiere hacer alguna pregunta en directo, pues solicita que le activemos el audio y puede formular su pregunta en directo. Si estáis en el móvil, lo mismo. Recordad que abajo tenéis un símbolo de interrogación en el que podéis también abrir el panel de preguntas. Vale, pues vamos a continuar. A ver si mientras vais dando preguntas, yo tengo aquí una
bueno, nos preguntan si se puede llegar a reducir las sesiones necesarias para hacer una panfoto. ¿Crees que se podría? Parece que el doctor Montero se desconectó, así que por ahora a lo mejor podemos seguir con otras preguntas más generales hasta que se conecte otra vez. A ver. Vale, supongo que sí, porque al final es como que se ha cortado un poco la conexión. A lo mejor se ha desconectado para volver a conectarse. Sí. Sí. Bueno, en un principio ir mandando preguntas y entiendo que se conectará ahora. No obstante, puedo recordaros, más que nada, mientras el doctor se conecta, puedo recordaros que en la web de ODOS, en la sección de expertos, hay un montón de casos clínicos, un montón de vídeos, de webinars ya emitidos, en los que podéis descargaros, registraros, manteneros al día y hay un montón de casos súper interesantes con los que podéis ilustraros. También que conozcáis que, bueno, si estáis desde fuera de España, internacionalmente, pues podéis contactar con ODOS directamente en la web, en su web, od-altoos.com o al mail de sales@odos.com, o si estáis aquí en España con nosotros, con los Group, los de toda la vida, podéis contactar con nosotros e incluso podéis solicitar una demo virtual o demo física, pero las virtuales están muy bien porque podemos mostraros lo que puede hacer el equipo sin necesidad digamos, dada la situación del COVID, pues que estemos todos en una sala, se puede hacer online. Vale, tenemos una pregunta. Ahora veo que el doctor Montero se conectó. Yo creo que ahora ¿Sí? está ahí. ¿Me podéis oír? Sí. Sí, te oímos. Vale, pues mientras se han mandado un par de preguntas. ¿Te las formulo, Javi? Sí, por favor. Vale. ¿Tenéis resultados a largo plazo de los tratamientos para la central serosa? Pues tenemos actualmente resultados a 2 meses prácticamente de los resultados. En los pacientes que lo hemos utilizado hemos encontrado una mejoría en aproximadamente, te diría, un 70% de los pacientes, pero tenemos todavía pocos casos. Habremos tratado un total de unos 7 pacientes con central serosa y también maculopatía endomo y habremos encontrado una mejoría en un 70% de ellos. Muy bien, perfecto. Te vuelvo a formular la que se había cortado antes. ¿Se pueden llegar a reducir las sesiones necesarias para hacer una panfoto? Bueno, a ver, yo creo que una vez encuentras el flujo de trabajo del panel de mando del Navilas, yo creo que puedes llegar a utilizar el láser en un tiempo similar al láser convencional, podríamos decirlo así, pero yo creo que lo que es fundamental es todo lo que ganamos de más. Cuando realizamos una panfotocoagulación con el Navilas, como he intentado explicar en la sesión, lo que te aporta es evitar el overlapping de impactos, estar seguro de qué zonas de tratamiento has tratado con anterioridad y qué zonas estás tratando actualmente, el uso del no contacto, las no molestias. En cuestión de tiempos, pues la verdad es que una vez adquieres agilidad, yo te diría que por lo menos no tardas más que con un láser convencional. Como habéis visto, una vez empieza la sesión de impactos, es rapidísimo. El tracking es muy bueno y la velocidad de disparo es impresionante, la verdad. Entonces, no lo sé. Muy bien. Vale, paso a la siguiente pregunta. El doctor Juan Donate te da la enhorabuena por la presentación y por la manera de transmitir. Siempre Muchas gracias, Juan. ¿El tratamiento subumbral es una alternativa real a la terapia fotodinámica en la corridoretinopatía central serosa? Hombre, yo creo que además todos, mira que está aquí Juan Donate y todos sabemos que a través del WhatsApp hemos manifestado que estamos teniendo problemas, limitaciones con el uso de la terapia, no solo por el número de aparatos que son muy escasos, están con muy poco soporte por parte de la industria en ese tema.
y aparece el láser subumbral como una alternativa, yo creo que con unos resultados inferiores a lo que van a ser en un futuro, porque como he dicho, yo creo que el subumbral le falta precisión y repetibilidad, ¿no? Y eso es lo que nos aporta Navilas, el poder estar totalmente seguro de qué zona has tratado y con qué potencia, y poder tú progresivamente ir aumentando el tratamiento si es necesario, o por lo menos ir ajustando los parámetros para mejorar los resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, las maculopatías en domo, yo creo que ahí, pese a que a veces la terapia fotodinámica nos puede mejorar, y sabemos que no, en la mayoría no, pero en algunos casos lo hace, es una patología en la que yo creo que no te interesa, tienen coroides delgadas, adelgazadas, corocapilares delgadas, y no te interesa hacerle la terapia fotodinámica. Yo creo que ahí, por ejemplo, el subumbral tiene más sentido. Entonces, yo desde luego, desde que lo tenemos, lo hemos incluido como el primer step en el tratamiento del algoritmo de la serosa, y siempre tienes en una segunda opción o tercera opción hacerle la terapia fotodinámica. Vale, perfecto. Bueno, siguiendo un poco con el mismo tema, hay más preguntas, hay bastante sobre la coriorretinopatía central serosa. Nos preguntan, cuando haces subumbral en las serosas, ¿cuál es tu primera opción ahora? ¿La terapia fotodinámica? ¿Qué haces antes? ¿En qué patología me has dicho, José Manuel? La central serosa. Sí, como he dicho, desde que lo hemos probado y hemos visto la fiabilidad del tratamiento y la facilidad, lo hemos incluido como la primera línea de tratamiento. Es más inocuo para el paciente, no tenemos que mantener al paciente en penumbra 48 horas, y siempre tenemos la opción de poder realizar la terapia fotodinámica si es que la necesitamos más adelante. Muy bien. Bueno, te llegan contestaciones o respuestas del propio doctor Donate a su pregunta, bueno, que la diferencia está ahora en eso, en que en Navidad sabes dónde das y lo selectivo que eres. O sea, vamos, o menos viene confirmando lo que has comentado. Tenemos otra pregunta. ¿Existe algún estudio de evaluación económica que compare la terapia fotodinámica con Navilás en la coriorretinopatía central serosa? Bueno, no tengo un estudio económico, pero sería interesante cara a adquirirlo en vuestro centro, ¿no? El estudiar cuántas terapias fotodinámicas utilizáis y la rentabilidad que obtendríais con el Navilas, ¿no? Ok, sí. Tiene lógica. Paso a otra pregunta. ¿El tener que planificar la sesión te retrasa el flujo de trabajo? Como he dicho antes, una vez aprendes a utilizarlo, el tiempo que pierdes en la planificación lo ganas luego en los impactos, porque la sesión de impacto es mucho más rápida. Entonces, mi respuesta sería... Hola. Que estoy intentando conectarme con la webcam. Ajá. ¿Me oís y me veis ahora? Sí. Perfecto. Ahora te vemos. Es que había tenido un problema, no sé por qué, con la conexión. Bueno, pues como os decía, yo creo que el tiempo que pierdes con la planificación la ganas luego con la sesión de impactos, que es mucho más rápida. Ok. Veremos otra. Bueno, felicidades por la presentación. ¿En qué patologías indicarías el tratamiento subumbral? Bueno, actualmente en la que las dos piezas fundamentales es en el edema macular diabético, que yo habitualmente no trato pacientes con retinopatía diabética, por lo tanto tengo poca experiencia en el edema macular diabético, y el otro sería la central serosa, y como he comentado así por encima, a lo mejor en patologías similares como la maculopatía serosa por domo podría tener su utilidad, ¿no? Vale. No sé si más adelante en el tratamiento de drusas o de tendrá alguna utilidad, pero la desconozco, ¿eh? Vale.
Otra pregunta es, bueno, el no tener binoculares dificulta su uso. Bueno, un poco más técnica o de curva de aprendizaje. El no tener binoculares, yo creo Claro, que tenemos claro. te facilita el uso. O sea, el utilizar el aparato como si estuvieses haciéndole una OCT mirando tu pantalla es muchísimo más cómodo, más ergonómico y a eso sí que no te cuesta nada adaptarte al perder los binoculares, ¿eh? Muy bien. Vale, pues mira, la última pregunta, a no ser que alguien nos pregunte alguna más. ¿Ves alguna ventaja del láser amarillo, de este láser amarillo con otras marcas, otras casas? Yo creo que es evidente. Bueno, a ver, si la principal ventaja lo veo sobre todo bueno, en lo que ya hemos comentado, ¿eh? El hecho de poder tener un report exacto de lo que has hecho y dónde lo has hecho y poder volver a apoyar al paciente 3 meses más tarde y repetir el proceso exactamente como lo hiciste, si es que quieres aumentarle un poquito más la potencia. El seguimiento de las panretinofotocoagulaciones en el que guardas exactamente lo que le hiciste al paciente en la última sesión. Yo creo que ese es el elemento diferenciador del Navilas. Bueno, a nivel de fiabilidad, ¿no? Luego, con otros láseres que tenemos, otros láseres, pues el uso del no contacto para mí ha sido, y encima en la época que estamos viviendo, ¿no? Bueno, que espero que estemos acabando del COVID, el no tener que utilizar nada, ningún contacto con el paciente de ninguna lente y simplemente que se apoye y hacer láseres, desgarros en esta época ha sido increíble, la verdad. E incluso en estos pacientes que no colaboran nada para hacer desgarros, te da una comodidad insuperable. Yo me imagino que incluso cuando le pille un poco más el tranquillo y me ponga a intentar en la retina, llegaré a hacerle incluso pues láseres que nada van a tener que envidiar. Lo digo por el hecho de que hay gente que te pregunta, oye, para lesiones periféricas, porque me han dicho que es para casos fáciles, ¿no? Bueno, ya habéis visto que para casos fáciles nada. Para casos con distinesias como el bronquio blindado, para desgarros, degeneraciones y eso que todavía no tenemos años de experiencia, pero te permite hacer lo que quieras. Entonces yo creo que es un láser muy completo. Muchas gracias. Bueno, esta era la última pregunta. La verdad no tenemos más preguntas. Yo creo que ha quedado bastante completo y cubierto. La verdad, muchas gracias. Te vuelvo a agradecer porque la verdad es que me has dejado impresionado con la presentación. Me Espero alegro. Yo que estoy deseando poder hacer esta presentación en vivo con todos vosotros delante y que hablemos distendidamente. Y bueno, yo creo que ya falta poco. Y sí, nada, encantado. Y muchísimas gracias a todos los que estáis ahí detrás, que sé que es muy difícil estar ahí sí, detrás. correcto. Lo mismo. A la audiencia, la verdad, muchas gracias porque a estas horas, después de trabajar, que estéis aquí, que estéis escuchando, intentando aprender, a conocer cosas nuevas. Lo agradecemos de corazón. Muchas gracias por haber atendido al webinar y espero veros pronto enseñándoos el Navilas. Venga, muchísimas gracias a todos. No te oímos. Adiós. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.